Bien, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta tarde, mañana en Ciudad de México, tarde en Chile. Em, Hoy día tenemos una sesión distinta, importante, porque primero abrimos el año 2024 de este seminario internacional en teoría de la historia, que ya desde el 2021, en plena pandemia, por ocurrencia de mi querido Fernando y por trabajo junto con quien habla, hemos entablado una serie de conversaciones, diálogos, seminarios con un- una lista importante de académicas y académicos hispanohablantes de muchas partes del mundo que nos tiene muy contentos, la verdad. Y hoy día, especialmente este inicio de año 2024, porque eh, abre el mismo Fernando Betancourt, que como todos sabemos es profesor titular de la Universidad Autónoma de México y que hoy día nos va a presentar eh, un trabajo titulado Digital Analógico o de las implicaciones de la comunicación para la deriva epistemológica. Este es un artículo que hemos compartido, ¿cierto? Que hemos leído y que ha sido publicado en el último número de la revista Historia y Grafía. ¿Ya? Un número bastante potente, interesante, donde vienen muchísimos autores necesarios de leer para la teoría historiográfica, para la historiografía, en fin. Así que voy a hacer caso de lo que mi querido amigo me dijo y me pidió de no hacer una presentación muy larga. Todos sabemos quién es Fernando, tiene libros importantísimos, teoría de la historia, Foucault, teoría de sistemas, historiografía, especialista en Desertor. Bueno, nada más, Fernando. Muchísimas gracias por tener este momento para nosotros y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Daniel. Este, por supuesto, no voy a agradecer a los organizadores. No voy a cometer. o sea, pero bueno, en fin, no, bueno. El texto que mandé y que voy a abordar desde una cierta perspectiva, no todo el texto del artículo, pues tiene una historia. La primera presentación que hice de esto fue hace poco más de un año, precisamente en el coloquio que se organizó a propósito del seminario y que tuvo como sede la Ciudad de México, el coloquio en noviembre del 2022. Si mal no recuerdo, fue un primer esbozo lo que presenté ahí, que estuvo Silvia, estuvo, en fin, los colegas brasileños, María Inés, en fin, ¿no? Este, y después ya lo elaboré un poco más, con más armazón argumentativa, etcétera, y es lo que se presentó aquí. Y el texto está centrado fundamentalmente en una idea general, en una tesis, si quieren, general, que paso a enunciar rápidamente. Esta distinción digital-analógico, habría que asumir precisamente este tratamiento, esta distinción, como distinción digital-analógico, forma parte, conforma la base a partir de la cual se sostienen los procesos cognitivos en general, ¿no? Y el tipo de conocimientos que denominamos científicos, entiendo que entonces también alcanza a determinar a la propia historiografía. Entonces esa es la idea central. Sin esta distinción sería ahora muy difícil encarar una descripción, una reflexión sobre los procesos cognitivos e incluso en términos más generales sería difícil encarar una discusión en términos epistemológicos en la actualidad. Ahora, sostengo que la pertinencia de esta tesis descansa en una suerte de radicalización de una postura que se desarrolla en el campo de la epistemología que se ha denominado a sí misma constructivismo, a veces constructivismo radical, en general también constructivismo operativo, y que ha sido propuesta a partir, por un lado, de la perspectiva que se desarrolla en el campo de la investigación cibernética, pero también sociológica, particularmente en el caso de la obra de Luhmann. Pero en ambos ejemplos, estos dos vertientes de trabajo
se concentran, digamos, en el ámbito de lo que hoy se conoce como teoría de los sistemas complejos y autopoyéticos. Es ahí donde tiene pertinencia esta tesis, ¿no? Y entiéndase por radicalización el proceso por el cual se desplaza del centro de la deliberación epistemológica lo que ha sido entendido desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, buena parte del siglo XX, como labor de fundamentación del conocimiento científico en general. Y se coloca en su lugar, de ese trabajo de fundamentación habitual, tradicional, una perspectiva que ve al conocimiento científico como una empresa eminentemente social, digamos. Por eso la perspectiva sociológica de Luhmann es importante en este sentido. Ahora, para esta suerte de plataforma interpretativa, que es la teoría de los sistemas complejos y autopoyéticos, la comunicación es una sucesión de eventos que permiten, y esto es importante para el problema del conocimiento, para la reflexión epistemológica, una sucesión de eventos que permite la producción, generación, distribución, procesamiento y transformación de lo que llamamos información. De modo tal que constituye esta la base no solo del entramado social, la comunicación, sino de la propia posibilidad de autoobservación de la sociedad. La tesis sostiene que la cognición es un proceso que está vinculado directamente a la capacidad autorreflexiva del conocimiento científico, que consiste en un ejercicio continuo de autoobservación o de generación de una observación de segundo orden continua y de la cual se extraen consecuencias para la continuidad de la propia comunicación científica. Lo que estoy diciendo es simplemente el marco teórico y, si quieren, incluso de procedimiento que ampara este trabajo escrito. Ahora bien, una apreciación que debe hacerse en este ejercicio de limitación teórica y conceptual se encuentra en relación directa con el trabajo de Luhmann y con el concepto mismo de información, porque están vinculados fundamentalmente a los procesos que característicamente conocemos como digitalización. Y esta relación entre comunicación, digitalización e información se debe al hecho de que esta digitalización se presenta como una capacidad de diferenciación o de introducir asimetrizaciones que son básicas para la producción, generación de la información misma y por tanto de los procesos cognitivos. En ese sentido, ligo directamente esta capacidad de diferenciación propia de los procesos de digitalización o de asimetrización o de introducir asimetrías con lo que considero es la cognición y el conocimiento científico. Aunque esta relación, esta referencia está enmarcada, en el caso de Luhmann, en una discusión sobre el concepto de acoplamiento estructural, en el cual no voy a entrar porque me llevaría a otro lado, se generaliza dicho efecto comunicativo cuando se introduce una lógica netamente diferencial. Y por el contrario, voy a tomar el concepto de analógico como una referencia a una situación que se presenta como proceso comunicativo en términos de un continuo, incluso temporal, que es un proceso que privilegia una suerte de variación controlada y que evade necesariamente los saltos intempestivos. En este sentido, lo que llamo aquí procesos analógicos, a diferencia de los digitales, no están induciendo una lógica diferencial ni, por supuesto, elementos de orden de asimetrización. Así que la distinción analógico-digital que trabajo no está vinculada directamente a lo que comúnmente desde el campo de la informática y de la ingeniería se conoce como digital analógico en términos de señal, ¿no? Va mucho más allá, no busca referirse directamente a esto, simplemente a una diferencia en cuanto a la señal de los mensajes, de los procesos comunicativos, sino está vinculada a otra problemática muy distinta. De tal manera que la distinción analógico-digital refiere, en mi perspectiva, a la diferencia existente entre procesos continuos
y procesos que operan a partir de cantidades discretas y que posibilitan precisamente un ejercicio generalizado de información. La noción misma de información, que viene desde los señeros trabajos de 1948 de Klaus Shannon, eh, teoría matemática de la comunicación, es donde aparece el primer tratamiento sistemático del concepto de información, de tal manera que la noción misma de información, que aquí se recupera, implica el establecimiento de diferencias, por lo que el entorno, a partir de esta distinción sistema-entorno, no ofrece información alguna, pues las distinciones son propias de la operación sistémica. Es decir, que las distinciones, los procesos de digitalización, operan en términos de proceso comunicativo en el ámbito de los sistemas complejos y autopoyéticos. Por eso afirmo que solo la observación, que es una operación, es capaz de introducir elementos discretos, de tal manera que se puede asumir que digitaliza y, en otras palabras, produce cognición. Aquí el concepto de observación no es tomado en términos de percepción, sino es una operación sistémica, es la posibilidad de un sistema que produce observaciones de observarse a sí mismo como sistema observador y por tanto está ligado al concepto mismo de comunicación. Entonces la cognición es un proceso que puede llevarse a cabo y producir como resultado conocimiento, diríamos en otros términos, genera información recuperable para la operación del sistema debido a que constantemente introduce distinciones. No solo se establece con esta postura un desnivel entre conocimiento y cognición, una diferencia, sino que también permite determinar lo que puede ser considerado como información. En este caso, el conocimiento producido por la operación sistémica es posible equipararlo al concepto de información cuando dicho conocimiento está en condiciones de generar un cambio interno en el estado del propio sistema. De hecho, la noción de información está vinculada precisamente a esta posibilidad de inducir un cambio en los estados internos operativos de un sistema. Tanto la diferencia entre proceso, que es la cognición propiamente dicho, y su resultado, el conocimiento, así como la noción misma de información, son vistas desde esta postura como precisamente atribuciones de un observador, de un sistema observador. La digitalización, por tanto, sostengo, se encuentra conectada a las posibilidades de la observación y a la comunicación de observaciones. Y esto se debe fundamentalmente a que esas observaciones y esa comunicación de observaciones están ligadas a las capacidades que ofrece una matriz tecnológica, de tal manera que no habría comunicación de observaciones si no fuera gracias, digamos, a estas plataformas tecnológicas que cada vez se han desarrollado más a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En esta matriz, incluso que tiene una materialidad física discernible, se puede considerar, sostengo, a la propia escritura impresa, digamos, como parte de esta matriz tecnológica involucrada, dado que de lo que se trata finalmente es de analizar el fenómeno de la comunicación a distancia, pero también involucra en todo ello el reconocimiento, y esto es importante, de un fundamento matemático de todo el soporte tecnológico. Si la diferencia digital analógico establece la disparidad de procesos entre aquellos que operan a partir de diferencias y aquellos que varían en el tiempo a partir de continuidades, entonces toda la problemática señalada hasta aquí nos conduce a la distinción basal, que es básica en la teoría de sistemas complejos, a saber, la distinción sistema-entorno. No voy a referirme a esto, digamos, pero tiene que ver con este marco teórico conceptual. Ahora, mi referencia crucial en este trabajo escrito no es Luhmann, por cierto, ni los autores de la cibernética, sino Michel Desserteau. Y tomo como referencia fundamental un ensayo que aparece en su libro, en su traducción al castellano, eh, Historia y Psicoanálisis, entre ciencia y ficción,
un ensayo que presenta ahí Michel de Certeau, que en realidad consiste en un acercamiento, un primer acercamiento a las implicaciones que se inauguran cuando se problematiza a la propia operación historiográfica en su conexión directa precisamente con soportes técnicos con lo que también denomina en ese texto Michel de Certeau artefactos científicos. Incluso para Michel de Certeau, la operación historiográfica debe pensarse en relación directa con estos soportes técnicos y con estos artefactos científicos. Así que por la vía de la determinación que establecen estos artefactos o estos soportes respecto a los límites del propio conocimiento histórico, es posible formular el problema de cómo lo digital afecta la manera de encuadrar la relación entre lo real y la temática trabajada por Michel de Certeau en este texto, que es la ficción. Y todo ello con el fin, en la propia perspectiva de Michel de Certeau, de dirimir los rasgos mismos de la cientificidad a nivel de la operación sistémica que la historiografía lleva a cabo. Cabe aclarar que en este trabajo Michel de Certeau no aborda lo propio de la comunicación digitalizada y cómo ésta determina los conocimientos historiográficos, sino que se trata de yo considero uno de los primeros acercamientos que mostró los efectos que la informática propiamente dicha introdujo en el saber histórico. Digamos, es quizás un trabajo que se refiere a los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, no más, ¿no? Por tanto, es, digamos, muy temprana incluso la posibilidad de aclarar estas implicaciones, porque estas implicaciones no van a dejar de profundizarse incluso después de la muerte de Michel de Certeau. Y la perspectiva que introduce aquí Michel de Certeau se centró en establecer los límites que impone la informática en cuanto a los tratamientos cuantitativos, y mismos que dan pie, para el caso de la historiografía, a la construcción de esquemas seriales. Todo ello bajo el entendido de que más que alejar con esta suerte de seriación y de posibilidades que abre la informática, más que alejar a la historia de la ficción, profundiza precisamente a la historiografía, lo voy a decir así, su consistencia como simulacro. De tal manera que la relación entre historiografía e informática bien podría titularse como la expansión misma de la ficción. Y en efecto, para de Certeau, el discurso técnico, que generalmente se ha pensado como capaz de determinar los errores de la ficción, se autoriza con ello, simplemente con ello, para hablar en nombre de lo real, digamos, el discurso técnico, o si quieren, el discurso científico. De tal manera que la modernidad funda escrituras capaces de instaurar coherencias, de producir un orden, un progreso, una historia, amparados, digamos, en esta capacidad de determinar los errores que están del lado de la ficción, simplemente porque incluso la propia historiografía se ampara en ese discurso técnico o en ese discurso científico. Pero se trata, en realidad, a contrapelo de lo que podría pensarse, de la introducción, más bien de la expansión misma de las capacidades de la ficción, pues el artefacto científico no se juzga por lo real al que se capacita para aprenderlo, capturarlo, sino por lo real que le falta al propio aparato científico. Y ese real que lo falta, paradójicamente, es lo que le permite hacer y transformar. Es ficción, finalmente, no la que la escritura muestra, sino aquello que se permite a partir de la escritura y que incluso introduce criterios de organización. De tal manera que la historiografía interpreta hechos y los presenta, pero lo real representado, y esto es importante para lo que va a continuar el argumento, lo real representado no se corresponde con lo real que determina su producción. Y en eso implica para de Certeau precisamente una expansión misma de la ficción. Este ocultamiento de lo real que determina la producción misma de la historiografía. De tal manera que oculta detrás de una figuración el aparato técnico, pero también la situación social que la produce, incluso una institución como la institución académica. De esta historiografía, nuestro autor destaca por lo menos tres aspectos. Por un lado, la representación de las realidades históricas
consiste precisamente en un recurso para camuflar, ocultar las condiciones mismas de su producción como proceso cognitivo, incluso como producción de conocimientos sobre el pasado. Nos es, en ese sentido, contada una historia a nivel de la escritura, en un relato, pero que en realidad oculta el hecho de que es producto de un medio, incluso de un poder y de una lógica, incluso de una técnica. Un segundo rasgo que está conectado con lo anterior es que la escritura que habla en nombre de lo real se instituye también como un mandato. Consiste en dictar a nombre de lo real lo que hay que decir, hacer, creer. En ese sentido, un tercer rasgo de la historiografía en su relación con la ficción es que se presenta además como un discurso eficaz, es performativo, pretendiendo contar lo real, dice Michel de Certeau, lo fabrica. Vuelve creíble lo que dice e incluso hace actuar en consecuencia. En ese sentido, las representaciones historiográficas son autorizadas para hablar en nombre de lo real en la medida en que hacen olvidar las condiciones de su fabricación. Esquivan en ese sentido la mediación técnica, lo que permite esta mediación técnica volver a replantear las relaciones entre naturaleza y lo artificial que heredamos desde el siglo XVIII en adelante. Este elemento excluido del discurso, las condiciones de su fabricación, es lo que lleva a cabo incluso la cohesión práctica del grupo, ¿no? Del grupo, por ejemplo, de los historiadores o de la academia. Y en ese sentido, en tanto científica, la historiografía tiene rasgos específicos que caracterizarían esta práctica de socialización, de construcción de grupos, que son parte precisamente de este elemento excluido por el discurso. Y ahí también tiene que ver la implantación misma de la informática. Con la informática pareciera que a este grupo se le abrió la posibilidad de introducir lo cuantitativo, el estudio serial, que pareciera dar más seriedad científica al discurso historiográfico, un estudio serial que permitía el tratamiento de relaciones variables entre unidades estables. Y pareciera que por fin, con la informática, el historiador estaría en condiciones de tomar distancia, dice, desertó de la retórica, de las técnicas de persuasión, etcétera, y ganaría seriedad científica. Gracias a la informática sería capaz de dominar el número, de construir regularidades, periodicidades, de establecer curvas incluso de correlación. Diría Michel de Certeau, a partir de ahí, la embriaguez estadística se apoderó de la historiografía. Con esta embriaguez pareciera encontrarse un filón de validación de la historiografía misma y de seriedad científica. Pero para de todo es necesario desencantar esas esperanzas planteadas con la introducción de la informática en el seno mismo del trabajo de los historiadores. Porque lo que hay detrás, digamos, es la ambición de matematizar la historiografía, que tiene por contrapartida una historización de esa matemática, especialmente de la estadística, de esa, digamos, de esa embriaguez estadística. Y destaca ahí por lo menos tres aspectos. Todos aquellos que tienen que ver con la condición de posibilidad histórica, no solo de la estadística, sino de la propia matemática para la modernidad. Segundo, las necesarias reducciones técnicas que impone la introducción de la informática e incluso de la posibilidad de introducir procesos de matematización, no solo en el tratamiento, sino también en la introducción de esquemas de explicación historiográfica, ¿no? Se imponen reducciones técnicas muy estrictas y en consecuencia lo que se vuelve pertinente es la relación entre aquello que es posible tratar a partir de esta reducción técnica que impone la informática y todo el conjunto de lo que se deja fuera de ello, de estas posibilidades. Y Fernando, tercero, sí, mira, perdón. disculpa que te interrumpa, pero pasa que tuve un problema con la cuenta de Zoom y me dejaron solo 40 minutos, pero me enteré ahora. Entonces ya hice otra, podemos dejar esta parte de la sesión
y vamos a abrir la Ah, otra y la tienes en el correo. Tú, bueno, María Elisa, Silvia y a Mariana se la dejé por el chat. ¿Te parece? por ejemplo, el cálculo de probabilidades está más asociado con el desarrollo de la termodinámica, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, que el rigor matemático, lógico, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Tiene que ver con otra situación el cálculo de probabilidades. Tiene que ver más con la aparición, por ejemplo, de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. No se puede entender la entropía sin cálculo de probabilidades. Bueno, en fin, ¿no? Tiene que ver con eso también. Entonces, la organización sociopolítica, incluso de una administración, en el caso de la sociedad moderna, que tiende a uniformar el territorio, que tiende a centralizar la información sobre ese territorio y crea un modelo de gestión general de la sociedad de los individuos, es también un elemento central que posibilita esta expansión de la matemática a lo largo de la modernidad. Esta determinación histórica, por un lado técnica, también sociopolítica, pero también ideológica, fue la condición de la aparición y de la profundización de las operaciones estadísticas, según Michel Desartous. El segundo elemento tiene que ver con que el rigor matemático, como en cualquier otro criterio de operación científica, pero digamos el rigor matemático en términos estrictos, se paga con una profunda restricción respecto al dominio donde puede ejercerse, ¿no? Implica eso, la introducción de una restricción, de una constricción, incluso muy aguda, de tal manera que no se trata de una ampliación de posibilidades, sino por el contrario, de una reducción de posibilidades. Es necesario delimitar correctamente un objeto que resulta susceptible de matematización, y con esa operación se dejan fuera de los cálculos y se desertó un desecho enorme que abarcaría incluso toda la complejidad social y psicológica. De tal manera que la rigurosidad tiene por costo la transformación de su objeto en ficción misma. La ficción en este caso estaría señalada por esta operación de constricción del establecimiento de un dominio donde puede ejercerse y correlativamente deja fuera todo un desecho que no es tratable en términos de objetos matematizables. De tal manera que en el comienzo de la operación solo se retiene lo que es susceptible de seriación. Uno de los requisitos, por tanto, es que se deben definir las unidades susceptibles de ser tratadas bajo el precepto de que el signo matemático, el objeto cifrado, no sea jamás idéntico con las cosas o con las palabras. Eso supone la propia matemática, digamos, ¿no? Cuyas seriaciones semánticas o históricas comprometen su estabilidad. Por eso hay un nivel de abstracción muy agudo en el campo de las matemáticas, que están en relación directa con estas posibilidades de definir las unidades que son susceptibles de ser tratadas de esa manera, incluso en términos seriales. A estas restricciones se añaden lo que imponen los instrumentos teóricos que pueden manifestarse, por ejemplo, en la elaboración de algoritmos en el caso de la informática, que tienen que ver con el ámbito de la programación y con el despliegue de esa programación. Todo eso, operaciones complejas, crea inmensos desechos rechazados por las computadoras, y dirá Michel Desartaux de manera muy interesante, que se amontonan constantemente a su alrededor. Ahora, por supuesto que un elemento que hay que destacar también, como lo hace Desartaux, es que todo este conjunto de coerciones son los que posibilitan una corrección técnica y metodológica de los resultados. No solo establecen la producción de esos resultados, sino que introducen correcciones, instrucciones muy formales y también muy abstractas de corrección técnica y metodológica de los resultados, generando y pareciendo incluso aumentar los efectos de cientificidad. Ahí donde se introduce el cálculo, sin embargo, para Desartaux, y a contrapelo de esos efectos de cientificidad, lo que se tiende es a multiplicar las hipótesis, permitiendo solo falsear algunas de ellas para utilizar el vocabulario de la filosofía de la ciencia. Se multiplican las hipótesis, pero solo algún conjunto de esas hipótesis es posible falsear metódicamente.
de tal manera que el cálculo nada prueba respecto a estas hipótesis que tienden a multiplicarse, hace crecer incluso el número de relaciones formales entre elementos definidos de manera abstracta, digamos las matemáticas mismas, y rechaza hipótesis que no son susceptibles de ser formuladas adecuadamente o que no son manejables desde los criterios de formalización estricta. De tal manera que el cálculo no se ocupa de lo real, es una gestión de unidades formales. Y esto es interesante en el caso de Michel Descartes. Y al respecto señala tres elementos del funcionamiento de la informática en historia. Digamos, en el sentido de que el cálculo no se ocupa de lo real, sino que implica sobre todo una gestión de unidades formales. Primero, al distinguir entre informática, cálculo de probabilidades, y estadística, hay que introducir esta distinción. Y respecto a las posibilidades del análisis de los datos que utilizan los historiadores, se puede decir que la historiografía se ha centrado en esto último, en este último rasgo, simplemente en el ámbito de un tratamiento estadístico de los datos, por lo menos hasta el momento en que Descartes escribía este texto. Se refiere, digamos, a la introducción de una especie de elemento auxiliar que tiene que ver con la combinación entre la recopilación de datos y la introducción de un sentido, ¿no? Segundo, utilizada la estadística como proveedora de datos más extensos, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, aprovechar la informática en función de las operaciones formales que permite, es diferente. La computadora necesariamente aparece bajo la figura de un poder tecnocrático. Se introduce en la historiografía como realidad socioeconómica que está del lado de las condiciones de posibilidad social del propio campo científico, ¿no? Y no tanto, digamos, en el incremento de las posibilidades de captar lo real en términos científicos. Y tercero, la dedicatoria que finalmente hace la propia historiografía a esa cientificidad amparada por la cibernética pareciera acreditar de nueva cuenta y con mayores prestigios que la retórica y la persuasión al texto mismo historiográfico. En el texto historiográfico desempeña como toda cita, incluso no necesariamente pasada por el filtro de la informática, por ejemplo, respecto a las fuentes utilizadas en un trabajo de investigación historiográfico, desempeña el papel de una cita de autoridad al interior del texto. Pero el que acredita al final el texto es el poder tecnocrático que funciona como garantía de lo real. De tal manera que el tributo que paga la historiografía a la informática es con la generalización de la ficción. El modelo de ciencia que va a funcionar a partir de ahí, de esta vinculación entre informática e historiografía, se traduce para Descartes como un rechazo necesario del duelo que marcó la ruptura entre el discurso, la escritura y lo real mismo. Pareciera que la informática permite llenar el hueco de esa ausencia, que es lo real a nivel mismo del discurso. Pero, digamos, el tributo que paga es la informática es que al nivel de la escritura misma, lo que se potencia es el poder mismo de la ficción. La historia de tal manera es histórica, y esto es importante, no tanto en el sentido de que produce una interpretación del pasado, sino en el sentido en que el pasado, y en este caso habría que entender ese pasado como lo que las ciencias modernas han rechazado o perdido, y en ese sentido han constituido precisamente como pasado, ese pasado se produce y se cuenta en ella. Es decir, en el ámbito mismo de la ficcionalidad escriturística. Tres cuestiones que se han presentado como oscilación en las últimas décadas, a partir del trabajo de Descartes, es que se han trastornado las relaciones entre naturaleza y técnica, entre lo natural y lo artificial que le damos, yo creo que desde el siglo XVIII. Podría decirse que desde Kant tendríamos la posibilidad de diferenciar claramente entre una esfera de lo dado, de lo no construido, de otra que se caracteriza por no ser dada, es decir, que todo lo que encontramos en ella se nos presenta como producido, como generado, como artificio. Esta diferencia entre una esfera de realidad como autoinstituida frente a aquella que es producida
Es lo que se establece en esta distinción que va a ser sistematizada por la obra kantiana. Pero lo que revela la discusión dibujada por Dessertó es que esta distinción ya no se sostiene más. No podemos tratar los dos polos como entidades incluso a nivel de lo ontológico, como una distinción ontológica misma. Ya la propia distinción entre naturaleza y lo artificial es la introducción de un artificio mismo. Como señaló Gregory Bateson, este gran hombre de la cibernética, no solo de la cibernética, referido a una historia natural, a las posibilidades que se abren de una historia natural, lo que primero que había que reconocer es que una historia natural no puede ser nunca natural. Toda ciencia que tenga por objeto a los fenómenos naturales se coloca en el campo de una construcción condicionada, es decir, del lado de los artificios. Quisiera introducir en esta pérdida de relevancia de la distinción entre naturaleza, lo dado y lo construido, los trabajos de Herbert A. Simon, considerado como uno de los autores que más han impulsado y desarrollado las denominadas ciencias de lo artificial, una de cuyas ramas se localiza precisamente en los proyectos que condujeron al campo de la inteligencia artificial. Y en referencia a estas investigaciones, sin duda está, digamos, estos dos nombres, McCulloch y Pitts. Lo que se conoce como la neurona de McCulloch y Pitts es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural, entre comillas, similares a las que se constituyen en el cerebro humano. Y esta unidad es esencial en el sentido de que se puede construir a partir de ella una red neuronal artificial. Precisamente McCulloch y Pitts demostraron que todas esas modelaciones podrían considerarse como operadores dentro de un cálculo proposicional. Pero regresando a Herbert A. Simon, la discusión debe partir de una definición clásica, dice Herbert A. Simon, para entender el lugar de las ciencias de lo artificial. Lo artificial se ha entendido como aquello producido por arte y no tanto por la naturaleza. Y en ese sentido establece connotaciones tales que van a ser consideradas como no genuino, ¿no? No es genuino, no es natural, está afectado, se encuentra ajeno a la esencia de la cuestión. Tiene que ver, en ese caso, en una interpretación, en otro sentido, tiene que ver con lo engañoso, lo espurio, precisamente con la ficción. Es fingido, manufacturado, simulado. Frente a ello estaría lo no artificial, que en el campo de las connotaciones tendría que ver con lo auténtico, lo genuino, lo no afectado, lo real, lo verdadero. Pero para Simon el acceso a ese entendimiento de los fenómenos naturales está en los procedimientos concertados, esto es, artificiales. La ciencia de lo natural ha encontrado la forma de excluir la clásica, lo primero, es decir, lo no auténtico, para concentrarse en cómo son las cosas. De ahí nace, digamos, el concepto de objetividad. Pero para Simon la ciencia natural es un proceder determinado y por lo tanto sus propios objetos se mantienen como construidos, no están establecidos en referencia a lo que es propiamente natural, a cómo son las cosas, sino solo tienen pertinencia en el ámbito de una construcción teórica conceptual. Para Gregory Bateson, no solo la ciencia de la naturaleza pertenece a lo artificial, sino que incluso sus objetos están determinados por ese conjunto de procedimientos coherentemente articulados, como señaló Dessertó, una organización coherente de procedimientos, a lo que Dessertó definió precisamente como sistema. Así, no solo habría ciencias de lo artificial, como apuntó Simon, sino que toda ciencia puede conocer gracias a su condición de simulacro, o porque no tiene contacto con la realidad, como afirmó precisamente Gregory Bateson. En esta apreciación, sin duda, va incluida la noción de técnica. En esta discusión de la pérdida de pertenencia entre lo natural y lo artificial, entre naturaleza por un lado, cultura y sociedad por el otro. Si la historiografía refiere al aparato que determina la producción de representaciones, ese aparato se concibe como mediación técnica, como arte, según Herbert A. Simon. Aquí la apreciación que puedo sostener es la siguiente. No hay conocimiento científico sin mediación técnica, es decir, sin aparato. Puedo considerar incluso bajo esta apreciación que resultan equiparables las nociones de máquina o dispositivo para referirse
digamos, esta mediación técnica. Y con estos términos solo se enfatiza el hecho de que una máquina opera a partir de programas, de procedimientos definidos por cálculos, orientada por selecciones. Mi referencia central en ese sentido es la máquina de Turing, por cierto, ¿no? Se trata de operaciones autocontroladas, que está detrás del concepto mismo de informática, que son orientadas por selecciones, por un conjunto de selecciones definidas previamente de todo aquello que puede llevarse hacia adelante como operaciones futuras. Entonces puede entenderse la noción de técnica en un panorama algo distinto. Por ejemplo, si nos colocamos en la obra de Bloom en una perspectiva antropológica. Y ahí ese concepto de técnica implica que el reconocimiento que el ser humano requiere la técnica como defensa frente a un mundo y a una realidad que no tiene ninguna consideración para sus posibilidades vitales. Pero digamos, es otra interpretación de la noción de técnica. En ambos casos, esa interpretación implica un mecanismo que posibilita precisamente la ambición de matematización de los objetos científicos sostenidas desde su emergencia moderna como conocimiento científico. Los comentarios de Michel Dessertaux se refieren precisamente a las posibilidades que ofrece la informática para un tratamiento cuantitativo de fenómenos que de entrada se resisten a ello. Pero a partir, y aquí me voy a separar un poco de Michel Dessertaux para intentar mostrar qué pasó después de Michel Dessertaux. Eh, eh, que tiene que ver con una situación específica de las 3 últimas décadas del siglo XX, donde todo dispositivo técnico amparado bajo el rubro informática opera a partir de una base matemática, lo que cambia la situación precisamente o el lugar en el cual podemos pensar la operación matemática. Cambia entonces el sentido mismo de esa vieja ambición de matematización de la naturaleza e incluso de matematización de todo objeto científico. La informática, por supuesto, deriva directamente de las matemáticas, su posibilidad misma. Los primeros informáticos, señala muy bien Heinz von Foster, eran matemáticos que querían automatizar ciertos procesos de cálculo, y así nacieron los ordenadores en la informática. Tiene que ver con ese registro que para Heinz von Foster es el constructivismo mismo, ¿no? Y el constructivismo tiene que ver más con una noción que viene de las matemáticas que una perspectiva netamente filosófica. Y en ese sentido, ese concepto de constructivismo nace en las matemáticas mismas del siglo XIX. Me refiero fundamentalmente a 2 nombres en el campo de las matemáticas, Kronecker y Brouwer. Y ellos mismos se describieron como constructivistas por 2 cosas. Bueno, voy a tratar una de ellas nada más. Primero, porque aseveraron que un objeto matemático existe sí y solo sí puede presentarse la estrategia o el programa que permitió la construcción de este objeto matemático. Por eso se denominan constructivistas. Todo objeto matemático es una construcción que obedece a estrategias o programas o a reglas previas. Mientras que sus colegas formalistas en el campo de las matemáticas aseguraban que no era necesario presentar esa estrategia, ese programa, para dotar de pertinencia a los objetos matemáticos, sino simplemente asumir que si no se acepta la existencia de ese objeto matemático, se cae en contradicciones. Bueno, esa es la discusión que hace resaltar Heinz von Foster. Ahora bien, la articulación y la combinación de la informática con las telecomunicaciones dieron por resultado la generalización de la comunicación digital, que es finalmente una tecnología por excelencia. Por eso hablo más de comunicación digital y no refiero este concepto digital analógico al ámbito de la señal, como se hace en el campo de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Así que en la actualidad, y sobre todo considerando esta combinación entre informática y telecomunicaciones, las matemáticas han cambiado de lugar. No se trata ahora de posibilitar un tratamiento cuantitativo de la naturaleza y de otros objetos científicos, sino de reconocer la importancia de esta mediación técnica, porque las matemáticas están centradas fundamentalmente en esa mediación técnica, que son ahora necesaria esta mediación técnica para toda disciplina científica.
lo que implica que hay una base matemática que posibilita el cálculo y su derivación en operaciones determinadas, incluso en aquellas operaciones que se presentan como alejadas de todo cálculo, por ejemplo, las operaciones hermenéuticas o de interpretación. La generalización de la comunicación digital ha implicado que las mediaciones técnicas operan solo a partir de esta base matemática y no es posible entonces no reconocer precisamente el hecho de que las matemáticas se han gestado como una condición de posibilidad para esa mediación técnica. Y por tanto, insisto, han cambiado de lugar. Ya no se trata de reconocer a las matemáticas en una posibilidad de tratamiento cuantitativo de la naturaleza o de otros objetos científicos, sino que ahora las matemáticas, en el sentido de que operan en toda base técnica en el ámbito de la comunicación digital o digitalizada, se convierten en condición de posibilidad para el tratamiento científico y yo diría para el propio tratamiento historiográfico. Y ahora me voy a referir precisamente a esta noción de a qué se refiere esta base matemática que opera en la comunicación digitalizada, en el ámbito de una tecnología de la comunicación. Se refiere a un viejo problema, incluso a nivel de lo científico, y tiene que ver este problema a la pregunta de si los cambios a nivel de la configuración pueden ser pensados como engendrados en respuesta a cambios puramente cuantitativos, ¿no? Si los cambios a nivel de la configuración pueden ser explicados en términos de cambios cuantitativos. Y ahí me voy a referir a la obra de Bateson. Bateson opina lo contrario, y su expresión más contundente sería la siguiente. En ninguna circunstancia la cantidad explica la configuración, puesto que el contenido de información de la cantidad es cero. Es decir, que no solo ha cambiado el lugar de las matemáticas, sino ha cambiado nuestra comprensión misma de lo que es cuantificable. El contenido de información de la cantidad, vuelvo a enfatizar esto en Bateson, es igual a cero. Incluso para él, la noción de energía es falaz, porque precisamente la cantidad no determina la configuración. Eh, de tal manera que la cantidad no es equiparable para Bateson a la cuestión que abren los números, a eso que podríamos ahora considerar como la base misma de las matemáticas, la teoría de los números, no solo de los números naturales, sino particularmente de los números infinitos. Tomando en cuenta la división que hace Bateson entre lo mental, lo físico y lo mecánico, se puede decir que existe para Bateson un contraste directo entre la cantidad y lo que puede llamarse patrón, donde el número, en sus formas simples, pertenece al patrón y no a la naturaleza de la cantidad. El número es el más simple de los patrones. Ahí aparece el fenómeno de redundancia, que es importante para la comunicación digitalizada. El fenómeno de redundancia es, por tanto, sinónimo de estructuración mediante patrones. Dicha estructuración ayuda, por eso es importante el fenómeno de redundancia, al receptor a discriminar entre señal y ruido, tal como señaló insistentemente Gregory Bateson. Bateson, por tanto, lo que le parece que es más claro es que las diferencias entre 10 y 5 son drásticas y forman criterios taxonómicos a nivel de los patrones involucrados, incluso en los campos propiamente biológicos. Bateson estuvo interesado en el terreno del patrón o número, incluso vinculado a los procesos mentales en el campo mismo de lo biológico. Ese es uno de los aportes quizás más importantes del trabajo de Bateson. Esa estructuración mediante patrones que posibilitan los patrones la posibilidad de predecir la aparición de algunos sucesos dentro de un agregado mayor de sucesos es lo que se llama redundancia. No puede haber comunicación sin esa estructuración mediante patrones, sin ese fenómeno que denominamos redundancia. Este concepto de redundancia, que es muy propio de la comunicación digitalizada, se deriva del siguiente precepto. Debe haber un máximo de información que puede ser portador de un ítem determinado y considerado en qué medida ese total puede ser reducido de patrones circundantes.
de lo que ese ítem es simplemente un componente. Eso es algo que le interesó mucho a Shannon, por ejemplo, cuando analiza los procesos de una primera forma tecnológica de comunicación a distancia digitalizada, que va a ser el telégrafo. Lo que le interesaba a Klaus Shannon, es el análisis, primero, de cuantificar las cantidades de información. Aparece la noción de bit, por ejemplo, ¿no? Pero el sentido de su trabajo no tiene que ver con eso, sino la posibilidad de determinar cuánta información se pierde entre la emisión de un mensaje, su codificación, su conducción a partir de una vía, de un canal, su decodificación y finalmente la entrega de ese mensaje al receptor. El entorno de ruido posibilita una a pesar de que el mensaje decodificado al final en el ámbito de la recepción tenga pérdida de información, es posible recuperar esa información perdida precisamente por el fenómeno de redundancia. A partir de un ítem determinado es posible establecer los ítems perdidos por el fenómeno de redundancia. Es lo que ahora hacemos comúnmente con los mensajes de WhatsApp. El propio aparato nos presenta opciones a partir simplemente de teclear las primeras 3 o 4 letras. Ese es el fenómeno de redundancia que posibilita todo proceso de comunicación. Y como lo vemos en el caso del ejemplo de los teléfonos inteligentes, de los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, es crucial para todo proceso de comunicación digitalizado. De tal manera que la estructuración mediante patrones es la esencia de la comunicación digital. Esta idea que la comunicación es creación de redundancias, incluso es aplicable ahora muy común en el ámbito de la ingeniería, no solo de la ingeniería vinculada a la informática. Es evidente que el significado, la estructuración mediante patrones, la información y conceptos análogos depende fundamentalmente desde donde nos situemos. De nueva cuenta, son conceptos que dependen de la atribución del propio observador, como en el caso de Shannon. Todo lo que no es información, ni redundancia, ni forma, ni restricción, es ruido, el entorno de la comunicación. Pero es la posibilidad misma para nuevos patrones, para el establecimiento de nuevos patrones. En el caso de Shannon, la distinción básica para pensar la comunicación digitalizada es la distinción señal-ruido. Pero la señal está vinculada fundamentalmente a la capacidad misma de la información a partir de patrones de redundancia y a partir de la introducción de restricciones básicas. Todo lo demás, el entorno es ruido. Y hay una apreciación con lo cual quisiera concluir. No sé si ya me extendí mucho, pero la generalización de la comunicación digital incluso es previa a la informática. Se nos presenta históricamente previa a la introducción de la informática, digamos a la introducción de esta tecnificación vía los ordenadores o las computadoras. Y se dio en ese sentido de elemento previo por la vía de la generalización de la escritura impresa. Desde mi perspectiva, la escritura impresa es ya comunicación digital. Incluso en el sentido presentado por Klaus Shannon, no solo como una forma de comunicación a distancia, la escritura impresa, aunque hay una diferencia abismal entre escritura impresa y escritura manuscrita, digamos, pero no solo por eso es la escritura impresa importante como una comunicación reconocida ya como proceso de digitalización, sino también porque es una forma de comunicación a partir del fenómeno de redundancia y de la estructuración de patrones. Voy simplemente a señalar cómo en otros campos la noción de comunicación digitalizada opera de manera importante. Y en ese sentido voy a presentar simplemente un ejemplo desde el campo de las neurociencias. Desde el ámbito de las neurociencias, ahora es muy común una descripción muy simple de la manera que opera el sistema nervioso central. Y en ese sentido, en el campo del sistema nervioso central, lo que podríamos denominar unidades funcionales, es decir, neuronas, son las instancias que reciben los paquetes cuánticos de información. Y cuando utilizamos la noción de cuánticos o cuantización, hablamos precisamente de elementos diferenciales.
Entonces, recibe los paquetes cuánticos de información a través de elementos conectivos que denominamos sinapsis. Cuando llegan a la sinapsis, estos paquetes producen potenciales postsinápticos que pueden provocar la inhibición o la descarga de la excitación. Se dice, ya en términos comunes, que el sistema nervioso central transmite información digital binaria. Lo contrario, por ejemplo, sería el sistema humoral, que no está basado en la digitalización de la información, pues comunica el sistema humoral liberando cantidades discretas de sustancias en el torrente circulatorio. Y se dice ahora que funciona de manera analógica. De tal manera que digital enfatiza lo discontinuo, es decir, la diferencia entre esto y aquello, y lo utiliza como código esquematizado, como patrón, como en el caso de la escritura impresa. No analógico se presenta como continuum de la similitud. No sé cuánto tiempo llevo ya, Daniel, pero si quieres termino con eso ya, ya no los canso más. Quería No, decir pues, mira, respecto al... Sí, en esta sesión nos quedan 3 minutos, pero yo voy a enviar ahora por el chat a todos ahí una tercera sesión para que nos conectemos para las preguntas. Así que, bueno. si quieres, cierra Es, en ha, tres ha sido minutos. una sesión muy digitalizada también. Bueno, viste, estaba todo preparado. Cuantizada. Eh, No sé si tienes 3 minutos para cerrar, quizás, y luego conectamos para las preguntas. eh, sí, en tanto que la comunicación impresa ya es un proceso de comunicación digitalizada, incluso antes de la aparición de la computadora misma y de la informática, podemos entonces afirmar que la comunicación digitalizada se presenta como una condición de posibilidad básica del propio conocimiento científico. No es casual que ahora la reflexión epistemológica tiene que ver fundamentalmente con una reflexión sobre los procesos comunicativos, a diferencia de lo que era antes la epistemología. Y esto quiere, por lo menos, tiene una implicación muy importante y muy fuerte. Digamos, ahora, la cognición y el conocimiento no están centrados en una capacidad humana interna, como por ejemplo la estructura subjetiva de los seres humanos, que es una estructura netamente racional, no tiene que ver con una naturaleza interna, con una facultad de los seres humanos, sino que este reconocimiento de la importancia que adquiere la comunicación digital implica que todos esos contenidos que antes pensábamos que eran contenidos internos propios de la naturaleza humana, ahora son efectos de una fuerte externalización hacia el ámbito de la comunicación, que quiere decir interacción. Y entonces todo aquello que va a ser ahora motivo de reflexión epistemológica está asignado fundamentalmente en el ámbito de los fenómenos de interacción, de lo relacional, de la comunicación, que es diametralmente diferente a la consideración de que el conocimiento es una facultad netamente humana, como acabo de presentar el ejemplo del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, con eso quisiera cerrar esta exposición. Y ya nos desconectamos, ¿no? Otra vez. Está sin audio. ¿Yo? No, no, no. No, Ah, Daniel. No, agradecerte, Fernando, esta tremenda sesión. Y nada, ay, gracias. Gracias. bueno, damos paso a las preguntas. No sé quién quiere empezar, yo tengo una, pero puedo dar la palabra a Silvia o a María Elisa. Pasedo por ahora. Sí, a ver, Ahí, Silvia, dale. yo creo que Daniel empieza. Sí, a ver, Fernando, en Sí, en el artículo tú terminas con una especie de tesis. Dame un segundo. A ver, en el artículo tú terminas, no lo tengo a mano acá, pero tú terminas con una tesis que dice que hay que seguir desarrollando y que tiene que ver con que la autoobservación del sistema, en este caso la historiografía, no puede ser más que presente, dices tú, ¿no? sí, Y, así. y esto mismo hace que el concepto de memoria sea algo dices ahí, no me acuerdo textual,
pero no lo dejas ahí sobre la mesa y obviamente no te haces cargo porque no era parte del objetivo. Te llevo un poco a eso, ¿no? Si la tesis fundamental de que la historia se basa en un trabajo de memoria, ¿no? La tesis de Riquet, la matriz de la historia en la memoria social, ¿cómo puede verse desde una perspectiva sistémica esto de que la historiografía siempre es presente? O sea, ya sabemos, y ya de todo lo había explicado muy bien, que efectivamente la historiografía necesita su propia historización, su propia autoobservación, pero desde el punto de vista de estos sistemas complejos que tú nos traes a nosotros, que no somos expertos para nada, o por lo menos yo no soy experto en esto, el concepto de memoria, ¿no? ¿Cómo se problematiza? Sí, bueno, de entrada, desde la teoría de sistemas complejos o topoyéticos, la memoria es una operación del sistema. No es una capacidad, otra vez, del individuo, del sujeto, es una capacidad del sistema, como en el caso del sistema nervioso central, vamos. Este, es curioso porque la investigación en neurociencias ha investigado precisamente cómo es, el sistema nervioso central es el que produce cognición, no el individuo, sino es el sistema nervioso central en términos de una operación autopoyética, etc. Y ahí aparece el concepto de memoria. Y el concepto de memoria tiene que ver con el concepto de redundancia. Lo que pasa es que son dos conceptos vinculados, el concepto de variación y redundancia. Están también vinculados con el concepto de información. La apreciación central incluso desde la propia informática, la información no es una noticia, no es un dato, sino es una variación frente a algo ya elaborado previamente. Y eso elaborado previamente lo podemos entender como redundancia. Podríamos decir que la posibilidad de que el sistema siga operando y por lo tanto siga existiendo, y sigamos existiendo nosotros como seres biológicos, vamos, no es solo el sistema nervioso central, sino es todo organismo vivo, vamos, opera en términos de comunicación digitalizada. Eso lo sabemos desde las investigaciones de Maturana y Varela, sus conciudadanos chilenos tan maravillosos que los he leído mucho. Este, a ver, ahí opera, digamos, el concepto de información y la información tiene que ver con la introducción de un cambio del estado interno del sistema. O sea que no cualquier cosa elaborada por el sistema es información. Solo aquello que posibilita un cambio de estructuras, podríamos decirlo así, internas. Implica en ese sentido variación, la información. Posibilita variación. Pero el sistema introduce la posibilidad de estructurar informaciones elaboradas. Esas estructuras de informaciones elaboradas se mantienen dentro del sistema, no desaparecen. Esas comunicaciones se estructuran, se condensan y se siguen manteniendo, y en ese sentido aparece el concepto de memoria. En la memoria vendría a ser esa estructura de permanencia de comunicaciones previas digitalizadas que aparecen como información y que son necesarias para la operación del sistema, mantenerlas. Otras desaparecen, otras no, ¿no? Y las que se mantienen dejan de ser información, se convierten en estructuras de redundancia, porque la información es variación, ¿no? Pero esas operaciones, esas estructuras de redundancia se mantienen porque posibilitan operaciones posteriores del sistema, incluso operaciones posteriores del sistema que pueden caber dentro de la noción de información. En ese sentido, memoria implica estructuras de redundancia. Informaciones que dejan de ser informaciones, pero que son vitales para la operación del sistema, ¿no? Y en ese sentido, la variación tiene que ver más con un contenido de conformación de nuevas estructuras que después se convierten de nueva cuenta en estructuras de redundancia. ¿Y cabe lo mismo para el concepto de futuro o de expectativas? Sí, claro. Esas posibilidades de variación son siempre expectativas. Se les llama estructuras de expectativas dentro de la teoría de sistemas. De hecho, para la teoría de sistemas, las ciencias construyen estructuras de expectativas. Y las ciencias mismas, el conocimiento científico opera a partir de esta doble
forma de estructuración de redundancias y de variación, ¿no? O de construcción de información. En tal sentido, la ciencia, a diferencia de otras estructuras de comunicación digitalizada, eh, buscan falsear esas expectativas, ¿no? A partir de redundancias previas, donde la falseación posibilita la modificación de esas expectativas. A diferencia del derecho, por ejemplo, que no busca frustrar esas expectativas, sino que busca mantener esas expectativas aunque se frustren. En ese sentido, el elemento de variación es fundamental para el conocimiento científico, ¿no? Si no, todo sería redundancia en el conocimiento científico, pero ese conocimiento científico opera también como un sistema complejo. Y eso es válido para los sistemas vivos, en el caso del sistema nervioso central. Gracias, Fernando. Em, yo debo confesar, Fernando, que me atoré en varias partes, entre otras cosas porque mi conocimiento matemático data de hace 50 años de la prepa y además la mitad ya se me olvidó, así que me quedé con cosas como muy básicas, ¿no? Pero independientemente de eso, hay una cosa que me hace mucho ruido y no sé si ese ruido luego produce algo, pero bueno, me hace mucho ruido. Y produce. Sí, se supone que produce algo, ¿no? Pero patrones y demás. Pero no, me hace mucho ruido porque cuando tú planteas que muchas de las cosas, por ejemplo, memoria, no es una cuestión de, digamos, del interior del ser humano, por decirlo de manera simplificada, sino que es parte del sistema. Pero también de acuerdo a lo que decías sobre las matemáticas, esa tesis de las matemáticas, que un producto matemático, un objeto matemático solamente existe si podemos ver cómo fue construido. El sistema también no existe a menos que nosotros lo hayamos construido y lo podemos observar. Entonces, finalmente, pues nos regresa otra vez a nosotros mismos. Eh, No sé, me hace pero, ruido, no pero estoy ¿quién segura. conoce? ¿Quién conoce? ¿Nosotros somos los que conocemos o es un sistema? O nada más transmitimos lo que el sistema conoce, o tampoco lo transmitimos. Pero ¿puede haber conocimiento fuera de nuestro sistema nervioso central? Esa sería la pregunta. Sí, o ¿Puede sea, haber para mí, conocimiento? ¿no? Para Pues mí no. no tendría que ser parte Entonces, de eso, ¿no? ¿qué es lo que podemos denominar conocimiento? Pues es la Ujú, operación de nuestro sistema nervioso central. Es la operación de un sistema. ajá. A Pero eso lo se... tenemos que poder transmitir y, Ah, bueno, sí, claro. Pero eso sí, en ¿no? términos de autoobservación del propio sistema. Ajá. El sistema se autoobserva a sí mismo y entonces genera otra cosa, valores, por ejemplo, descripciones de ese sistema. Pero Ujú, es otro sistema el que describe ese sistema. No, no sé si me explico. ujú. Sí, quizás te digo, algunas de las cosas que yo sé, pues datan de hace 50 años, entonces me hacen ruido, ¿no? Pero la otra pregunta que quería plantear es que tiene que ver sobre todo con la primera parte de tu exposición, toda la cuestión de la ficción. ¿Eso no tendría que tener como consecuencia que tenemos que repensar qué entendemos por ficción? Sí, claro, sin duda. Este, de hecho, yo estaría pensando ya en una noción de ficción no tanto como acto narrativo, por ejemplo, o propio de un género específico, sino como una distancia que se abre entre nuestras capacidades de conocimiento y eso que denominamos real, Sí. como esa distancia, de tal manera que es esa distancia lo que posibilita el conocimiento, en tanto, en tanto simulacro, vamos, ¿no? Vamos, eh, sería esa distancia que nos aleja de lo real como elemento determinante. Y entonces, si todo conocimiento es una construcción que no necesariamente, ni siquiera tendríamos capacidad para ver si corresponde con lo real, ya se han perdido esas posibilidades. Ahora los objetos científicos son de tal magnitud, de tal abstracción que ¿quién puede, por ejemplo, cómo se ha demostrado uno de los preceptos centrales de la mecánica cuántica
hace 2, 3 años que le dieron el premio Nobel a uno de ellos, que a partir de un experimento demostró lo que desde principios del siglo XX ya estaba en Einstein, que es, digamos, eh, lo que se llama como entrelazamiento cuántico, que es una barbaridad, digamos, el entrelazamiento cuántico. Este, es simplemente como una partícula puede afectar a otra partícula que está distanciada años luz de manera inmediata. Digamos, ¿cómo se explica eso? Hay un principio que se llama entrelazamiento cuántico, que se llama, según Einstein, que era espantoso eso, porque era cómo afecto a algo de manera simultánea, incluso más allá de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Este, en fin. Pero esa demostración que le dio el premio Nobel, ya no me acuerdo el nombre del físico ¿cómo se demuestra? Pues no se demuestra directamente, sino siempre de manera indirecta, como el bosón de Higgs, por ejemplo. No lo podemos ver, no lo podemos describir, siempre es una demostración indirecta, pero ¿qué tiene que ver con qué la demostración indirecta? Con todo el proceso experimental, que es sumamente sofisticado y que incluso implica una mediación técnica sin la cual ni siquiera esas indicaciones indirectas de un fenómeno físico tendríamos capacidades de discriminarlas, de identificarlas, vamos, ¿no? Entonces ya esa vieja idea de que la ciencia demuestra sus aserciones directa e inmediatamente con lo real, no solo ya es absurda, sino que ya en términos filosóficos ya no puede sostenerse en términos pertinentes como una visión desde el campo de la epistemología. Y tiene que ver esencialmente con lenguajes que construyen cosas que el propio lenguaje tiene que comprobar, Claro, sí, por supuesto. ¿no? O sea, Sí, es lo mismo nuestro lenguaje que utilizamos para describir algo que observamos. No hay ninguna prueba de que ese lenguaje describa algo más que el propio lenguaje. claro. Y así entiendo un poco la cuestión de las matemáticas, digo, de una forma más abstracta, muchísimo más abstracta y muchísimo más compleja, porque no lo utilizamos cotidianamente como el otro lenguaje, ¿no? Claro. Y tiene que ver también con nuestra noción de realidad. Finalmente, Sí, la realidad es una construcción a partir del lenguaje que nos sirve para orientarnos. Y como tenemos un lenguaje común, pues tenemos una realidad común. Si no, no. claro. Es un poco preocupación Ahora también, ¿no? estoy estudiando mucho a la física cuántica, y a su noción de tiempo y espacio. La noción de tiempo y espacio a partir de las investigaciones en física cuántica, que es una locura. Este, Sí. Y debo confesar que ahí me quedé con el gato de Schrödinger, no iba más allá. ya el gato de Schrödinger ya siquiera es la prehistoria de lo que está ahora Por eso desarrollándose. digo, ya, ahí me quedé. Pero bueno, sí, a ver cómo hay un experimento muy interesante en el origen de la mecánica cuántica, que es el experimento de la doble rendija, que se le atribuye a Maxwell, me parece, pero que es en realidad un experimento mental que después se llevó a cabo. Y tiene que ver con una idea de Einstein de que la luz es un fenómeno que se puede cuantizar, que se da por paquetes, ¿no? Fotones, le denominó Einstein. Por eso le dieron el premio Nobel, no por su teoría de la relatividad a Einstein, sino por su teoría respecto al fenómeno de la luz. Sí. Y el fenómeno de la doble rendija implica precisamente determinar si finalmente la luz se comporta como onda o como partícula. Desde la perspectiva de Einstein, los fotones implican precisamente que se comporta como partículas, pero hay otros experimentos que demostraban que la luz se comporta como onda. Pero el experimento de la doble rendija, que es un experimento que coloca una capa de metal que impide el paso de la luz hacia una película que va a captar los fotones y que establece precisamente dos rendijas. Y entonces es muy interesante el ejemplo de la doble rendija porque cuando no se miden los fotones, la luz se comporta como onda. Pero cuando se miden los fotones, la cantidad de fotones emitidos por la fuente de luz se comporta como partículas. O sea que un fenómeno puede ser descrito como partículas o como ondas, y las dos son verdaderas. Entonces, eso es increíble en el campo de la mecánica cuántica, porque incluso diría que una partícula puede existir en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué es lo que finalmente está detrás
de este gran pilar de la mecánica cuántica, que es el entrelazamiento cuántico. Una partícula puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Este, y entonces, ¿cuál es nuestro sentido de realidad? O como ahora el fenómeno del telescopio de, ¿cómo se llama? Webb, ¿no? Sí saben de este telescopio, que es una maravilla. Está a 1.600.000 kilómetros de distancia de la luz y está resquebrajando la teoría del Big Bang, porque ha encontrado galaxias, ha podido determinar la luz de las galaxias que tenían 500, 600 años aparentemente después del Big Bang, y eso era impensable, porque una galaxia bien formada solo se puede formar en millones y millones y millones, 1.000, 2.000 años después del Big Bang. Resulta que estas galaxias son muy primitivas, pero están tan bien formadas como nuestra Vía Láctea. Entonces, pero ¿qué es lo que se ve? La galaxia no, no, porque ni siquiera se ve nada, digamos, lo que te presenta como imagen es una construcción de un dispositivo tecnológico tan sofisticado como el telescopio Webb, que opera a partir de la posibilidad de discriminar solo ciertas señales que son las que conducen al rojo, se llama corrimiento al rojo, ¿no? Solo puede observar esas señales del corrimiento al rojo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues en realidad no vemos nada. Vemos un artificio que nos presenta la pantalla de una computadora. Entonces, y además se sostiene que esas galaxias están a 15.000 millones de años luz, o sea que están en la frontera del universo visible, fíjate, universo visible. O sea que ya no existen, seguramente. Entonces, ¿qué vemos? Y eso a mí me ha resultado muy interesante en términos de un planteamiento epistemológico. Porque digo, nada más el último comentario y pues para darle lugar a las preguntas que están ahí en el chat y demás. Finalmente, quizás lo que tenemos que cambiar también es la noción de representación, porque lo que Claro, representa un discurso sobre el pasado no es el pasado, lo que representa es el conocimiento sobre ese pasado. Y es una construcción claro. también, ¿no? Siempre una construcción condicionada, ni Sí, siquiera arbitraria. claro. Entonces, que depende de los elementos que posibilitan esa construcción. Si cambiamos esos elementos, la visión es diametralmente diferente. Y un cambio fuerte sería la digitalización. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Muy bien. Leeremos otras 4 veces tu texto a ver si entendemos algo. Yo también apenas estoy tratando de entender cosas. No, María Elisa, sí, A ver, fíjate, por ejemplo, la noción de tiempo, perdón, sí, Lisa. adelante, adelante. La noción de tiempo en Einstein, ¿qué es el tiempo? Es una invención. No existe el tiempo como entidad ontológica. Desde los experimentos de la primera teoría de la relatividad de Einstein, que es la teoría especial, antes de la teoría general, que trabaja sobre el concepto tiempo y movimiento. Digamos, el tiempo es relativo al movimiento de los que observan el fenómeno. Por tanto, no hay un tiempo absoluto, sino que siempre es relativo al observador. Y entonces, para él, el tiempo siempre es una ilusión, para Einstein. Esa es no existe el tiempo. María Elisa, ahora Perdón. sí. Sí, ok, sí, bueno, qué ganas de haber leído este artículo, a lo mejor no ser capaz de expresarlo tan doctamente como, de explicarlo tan doctamente como tú lo has hecho, Fernando, pero esta es como una experiencia que me quedó dando vueltas por años en mi cabeza, y es como un caso concreto, digamos. Estábamos haciendo la reacreditación del magíster y por una decisión propia, digamos, de quien trabaja con números, el historiador económico. Entonces, los historiadores económicos se encargaron de las tablas, ¿ya? Y los otros historiadores le hacen los posmodernos, o sea, la Lisa, se encarga de escribir, de interpretar las tablas. Ajá. Entonces,
porque ellos tenían todo esto muy bien manejado, digamos, exactamente la entrada y salida de estudiantes, quienes habían abandonado, etcétera, etcétera. Pero la tabla que me pasan para analizar era pésima, o sea, digamos, entraban 10 estudiantes y en 5 años, en un magíster, no salía ninguno. Entonces, con esa tabla no nos iban a reacreditar nunca. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mi escritura sobre la tabla fue muy nefasta. Entonces, cuando lo presento, estos dos historiadores económicos me dicen, bueno, pero ¿por qué no nos pediste otra tabla? Entonces yo quedé como, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no pediste otra tabla que sea más positiva que la tabla que te pasamos? Entonces, ahí yo quedé como, a ver, no estaban trabajando con números y los números son objetivamente esos y nos están pidiendo esta información. ¿Por qué va a cambiar la tabla? ¿Qué parte me perdí de lo que me están diciendo? No, porque si hacemos la tabla de 10 años, entonces, y ahí era una irrealidad, por no decir que estábamos confundiendo a nosotros al supuesto evaluador. Al tomar 10 años, claro, sin duda, teníamos muchos más alumnos que habían terminado el magíster. ¿Por qué no estábamos considerando aquellos que habían entrado en los 5 últimos años, sino que los que habían entrado en 10 años? Entonces, a mí me pareció que éticamente no era correcto poner esa tabla. Si bien nos servía a nosotros para la reacreditación, no era correcto. Y por otro lado, yo dije, bueno, o sea, nunca creí en la objetividad absoluta, por supuesto, de los historiadores económicos, pero ellos tienen bastión, ¿no? De decir que es más objetivo que estudiar los salarios, que es más objetivo que esto otro. Y acá, con este ejemplo, yo creo que uno puede darse cuenta de esto mucho más complejo que tú nos presentas en el trabajo, es que qué lugar, qué espacio tomamos de esa información que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué elementos de esa información tomamos para tener el resultado que queremos? ¿No? Ujú. Y como digo, si hubiera tenido un discurso así tan potente y tan académico, hubiera tenido mucho más éxito en la explicación de por qué me parecía poco ético poner esta otra tabla. Entonces, pensando en aquello, digo yo, y sobre todo algo que nos hablaste y también está en el artículo sobre los algoritmos, ¿no? Em, que se está entendiendo socialmente que el algoritmo te puede solucionar muchos problemas. O sea, desde comprar acciones hasta encontrar pareja, digamos. O sea, es Ujú. la solución a la vida moderna, a la vida de hoy, en la vida en que, por ejemplo, no hay menos gente, supongo yo, que uno se reúne menos y por lo tanto es mucho más difícil las relaciones humanas. Entonces, tenemos todos estos sistemas como para conocer gente y los algoritmos van a hacer estos match y un montón de cosas y entonces uno va a salir exitoso en eso. O sea, con la persona que te va a salir es la que tiene más parecido a ti, por lo tanto la relación va a funcionar muy bien. Eh, Todo esto a propósito de la digitalización o de lo analógico. Esa es mi pregunta. Bueno, tiene que ver con la digitalización directamente. Pero a ver, lo que me gustaría decir a propósito de esto es que no hay datos que no sean producto de una restricción. Eso me gustaría enfatizarlo. Eh, Depende de las decisiones y de las elecciones que se hacen previamente respecto a esas restricciones, pero todo dato implica una restricción, pero eso es generalizable a todo producto de la comunicación digitalizada. Todo producto, incluso científico, es, es generado en términos de una fuerte restricción. Quizás lo más importante es que se deben dar cuenta de esas restricciones, de esas condiciones de restricciones iniciales.
y uno puede tomar decisiones a partir de esas restricciones, y incluso donde quizás lo más significativo es lo que queda fuera de lo que se puede hacer a partir de esas restricciones. O uno puede decidir si lo que es significativo cae en el campo de esas restricciones y desarrollarlos. Siempre es en términos de una selección. La teoría del sistema siempre habla de selecciones, pero selecciones que son siempre inciertas, no hay nada que te diga cuál es la elección más certera, es también producto de restricciones. Entonces el conocimiento mismo es una restricción que tiene que ver con el límite. Y lo que habría quizás que pensar es el valor del límite mismo, ¿no? Michel de Certeau habla mucho de eso, del límite, por ejemplo, entre pasado y presente, que es una diferencia. Como la historiografía se construye a partir de ese límite. Claro, es una construcción presente, pero habla de ese pasado. Digamos, como ese pasado es una construcción, si quieres, discursiva, pero donde el límite juega, tiene una importancia crucial. Y para De Certeau es lo que hay que pensar siempre. Incluso también por momentos habla de variación, y la variación implicaría pasar al otro lado de la restricción, pero a partir de otras restricciones. O sea que no podemos ya desligarnos de eso, de ese hecho de que estamos siempre vinculados a restricciones. Lo que hay que pensar es esas restricciones y hacerlas evidentes. Finalmente, todo concepto es también una restricción, ¿no? Desde Kant mismo, ahora que he estado estudiando otra vez a Kant y su teoría de lógica del juicio, implica una restricción, implica una distinción, vamos, entre juicio analítico y juicio sintético. Para la entrada, fíjate, analítico sintético en Kant, en la teoría lógica del juicio. Implica entonces una restricción. Para Kant solo los juicios sintéticos son juicios científicos, porque añaden información, digamos, ¿no? Sobre el sujeto de la enunciación, sobre el sujeto del juicio. Tiene que ver con el valor predicativo de los juicios sintéticos. Implica entonces una restricción. Ya los conceptos y las categorías de las que habla Kant, como categorías a priori y trascendentales, ¿no? Ya los conceptos tienen un valor más bien a posteriori, es un valor explicativo, por eso las categorías son fundamentales para Kant en términos formales, pero ya esas categorías son también restricciones, como la categoría tiempo y espacio en Kant, ¿no? Son ya restricciones. Todo concepto entonces implica una restricción. Claro que sí. Me hace sentido. Ahora que tú me lo planteas, me hace sentido. Bueno, Fernando siempre nos deja con cuestiones para leer y para revisar. Nada, agradecerte, Fernando, este No, momento. gracias a ustedes con su paciencia de escuchar estas cosas. Es que Interesantísimo. aprendemos demasiado contigo. Sí, así. No, Nada, bueno, un abrazo grande a Silvia, a María Elisa, un abrazo, Fernando, seguimos un comunicados. abrazo a los tres. Y Lisa, Y Silvia, les gracias. abrazo desde acá. Bien, Y sí, abrazo. acá te espero, Lisa. Sí, espera que voy a llegar. Vale, pues. Bueno, Muchas pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adiós. Fernando. Hasta luego. Adiós a Gracias. todos. Chao, Gracias. chao. Daniel.